Un hombre lleva juguetes a un orfanato y ve a una niña que se parece a su mujer. En una pequeña y acogedora ciudad, donde el sol parecía brillar con más intensidad sobre las coloridas casas y los cuidados jardines, vivía Roberto Méndez, un hombre de 35 años conocido por su generosidad y su buen corazón. Con el pelo castaño ligeramente canoso en las sienes y unos ojos verdes que reflejaban un alma compasiva, Roberto era una figura muy querida en la comunidad. Trabajaba como arquitecto, diseñando no solo edificios, sino sueños y esperanzas para las personas. Su esposa, Ana, era una mujer elegante y carismática, con una larga melena negra y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Juntos, eran una pareja admirada por todos, siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesitara. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas bailaban al viento, Roberto se despertó con una extraña sensación en el pecho. No era dolor, sino una especie de llamada, como si el destino le susurrara al oído. Se levantó, miró por la ventana de su habitación y vio las nubes moviéndose lentamente por el cielo azul. «Ana, cariño», llamó en voz baja, «creo que hoy es el día». Ana, que estaba en la cocina preparando el desayuno, respondió con curiosidad. «¿Día para qué, Roberto?» ¿Recuerdas aquella idea que tuve hace unas semanas? Sobre visitar el orfanato local. Creo que hoy es el momento adecuado, explicó Roberto, bajando las escaleras y entrando en la cocina. El aroma a café recién hecho y tostadas llenaba la habitación, creando un ambiente acogedor. Ana sonrió con sus ojos castaños brillando de aprobación. «Me parece una idea maravillosa, mi amor. ¿Quieres que te acompañe?» Roberto cogió una taza de café y le dio a Ana un suave beso en la mejilla. «No hace falta, cariño. Sé que hoy tienes esa reunión tan importante en el hospital. Esta vez voy solo, pero prometo contártelo todo cuando vuelva». Después del desayuno, Roberto se preparó, vistiendo una camisa celeste y un pantalón oscuro. Cogió las llaves del coche y se puso en marcha, sintiendo el aire fresco del otoño en la cara. El trayecto hasta el orfanato fue corto, pero cada curva parecía revelar un paisaje nuevo, como si la ciudad se presentara de un modo diferente en aquel día tan especial. El orfanato Guiding Star estaba ubicado en un edificio antiguo pero bien mantenido, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales. Un pequeño jardín en la parte delantera daba la bienvenida a los visitantes con flores de colores y un columpio viejo pero bien cuidado. Roberto aparcó el coche y se dirigió a la entrada, sintiendo que el corazón se le aceleraba a cada paso. Cuando llamó al timbre, le recibió una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en un moño y una cálida sonrisa. «Buenos días. Soy la señora Cecilia, directora del orfanato. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, señora Cecilia. Soy Roberto Méndez. He venido de visita, si es posible. Me gustaría conocer el orfanato y ver en qué puedo ayudar», respondió Roberto, tendiéndole la mano para saludarla. La señora Cecilia lo condujo al interior y le explicó cómo funcionaba el orfanato, las necesidades de los niños y los retos a los que se enfrentaban. Roberto escuchó atentamente, haciendo preguntas y observando cada detalle del lugar. Entonces, al pasar por una sala de estar, sus ojos vieron a una niña sentada sola en un rincón, leyendo un libro. Tenía el pelo castaño rizado y unos ojos grandes y expresivos. Algo en ella llamó la atención de Roberto de un modo que no podía explicar. «¿Quién es esa chica?», preguntó a la señora Cecilia, incapaz de apartar la mirada. «Ah, es María. Tiene 8 años y está con nosotros desde que era un bebé. Es una niña encantadora, pero muy tímida», respondió la directora. Roberto sintió un impulso inexplicable de acercarse. Con el permiso de la señora Cecilia, se acercó a María, que levantó la vista de su libro, curiosa por la presencia del extraño. «Hola María, me llamo Roberto. ¿Qué libro interesante estás leyendo?», le preguntó, agachándose para quedar a su altura. María dudó un momento, pero algo en la amable sonrisa de Roberto la hizo sentirse tranquila. «Es El Principito», respondió ella con voz suave. «Es mi libro favorito». «¿En serio?». «A mí también me encanta ese libro», exclamó Roberto, sintiendo una conexión instantánea con la chica. «¿Cuál es tu parte favorita?».
A María se le iluminaron los ojos. Me gusta la parte en la que el principito conoce al zorro y aprende sobre la amistad. Roberto sonrió sintiendo una extraña familiaridad en aquella mirada. Esa también es mi parte favorita. Sabes, María, a veces encuentras amigos en los lugares más inesperados. Hablaron durante unos minutos y Roberto quedó impresionado por la inteligencia y la sensibilidad de la chica. Cuando se despidió, prometiendo volver a visitarla, sintió que dejaba atrás una parte de sí mismo. De camino a casa, Roberto no podía quitarse a María de la cabeza. Había algo en ella, una conexión inexplicable que le intrigaba profundamente. Decidió que tenía que investigar más para entender por qué sentía un vínculo tan fuerte con una niña que acababa de conocer. Cuando llegó a casa, encontró a Ana en el salón trabajando en unos informes del hospital. Era jefa de enfermeras y siempre se llevaba trabajo a casa. «¿Qué tal la visita, cariño?», preguntó Ana, quitándose las gafas y sonriendo a su marido. Roberto se sentó a su lado en el sofá, todavía con la imagen de María viva en la mente. «Fue intenso», respondió pensativo. «Conocí a una chica, Ana, una niña llamada María, y no puedo explicarlo, pero sentí una conexión muy fuerte con ella». Ana frunció el ceño, curiosa. «¿Qué quieres decir con una conexión?» «Es como si la conociera de algún sitio, ¿sabes? Como si hubiera un vínculo entre nosotros», explicó Roberto, pasándose la mano por el pelo, frustrado por no poder expresar mejor sus sentimientos. «Qué interesante», comentó Ana, colocando su mano sobre la de su marido. «Tal vez sea una señal de que debemos ayudar a esta chica de alguna manera». Roberto asintió, pero sabía que había algo más. Durante los días siguientes no pudo dejar de pensar en María. Volvió al orfanato varias veces, siempre llevando libros y pasando horas hablando con la niña. Con cada visita, la sensación de familiaridad crecía. En una de esas visitas, Roberto se dio cuenta de algo que le intrigó. María tenía una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda, muy parecida a la que tenía Ana. Eso encendió una chispa de curiosidad en Roberto, una idea que parecía absurda, pero que no salía de su cabeza. Sin decírselo a nadie, ni siquiera a Ana, Roberto decidió hacer una prueba secreta de ADN. Obtuvo una muestra de pelo de María durante una de sus visitas y la envió a analizar junto con una muestra suya. Mientras esperaba los resultados, Roberto se sentía dividido entre la expectación y el miedo. Una parte de él deseaba que se confirmaran sus sospechas, mientras que la otra temía las consecuencias. Finalmente, tras 2 semanas que parecieron una eternidad, llegó el sobre con los resultados. Roberto lo abrió con manos temblorosas, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Las palabras del papel le golpearon como un puñetazo. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. María era su hija biológica. Pero ¿cómo era posible? Ana y él nunca habían tenido una hija, ¿o no? Con la cabeza en blanco y negro, Roberto se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a Ana. Esperó hasta la noche, cuando ella volvió del trabajo. Ana entró en casa cansada tras un largo día en el hospital y encontró a Roberto sentado en el salón con una expresión seria que pocas veces veía. «Roberto, ¿qué te pasa?», preguntó preocupada. Él levantó la vista con una mezcla de confusión y dolor en los ojos. «Ana, tenemos que hablar. Es sobre María». Ana se incorporó sintiendo la tensión en el ambiente. «¿La chica del orfanato? ¿Qué pasa con ella?». Roberto respiró hondo, armándose de valor para las palabras que vendrían a continuación. «Ana, yo me hice una prueba de ADN. María es mi hija biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana palideció, con los ojos desorbitados. «¿Qué? Eso es imposible, Roberto. Nunca hemos tenido una hija». Lo sé», respondió él pasándose las manos por la cara. «Pero la prueba no miente, Ana. Y hay más. María tiene una marca de nacimiento como la tuya, detrás de la oreja izquierda». Ana se levantó bruscamente dando vueltas por la habitación. No. Eso no puede ser verdad. Nunca he tenido un hijo fuera del matrimonio, Roberto, tú lo sabes». Roberto la miró
intentando descifrar sus reacciones. «Ana, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Tuviste una hija y la diste en adopción sin decírmelo?» Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «No, claro que no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí?» Al ver la auténtica desesperación en los ojos de su mujer, Roberto sintió una oleada de culpabilidad. «Lo siento, Ana. Yo no sé qué pensar. Es todo tan confuso». Ana volvió a sentarse tratando de calmarse. «Roberto, debe haber algún error. A lo mejor la prueba está mal. O tal vez haya otra explicación que no estamos viendo». Roberto asintió lentamente. «Tienes razón. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Tenemos que investigar más». Aquella noche la pareja apenas durmió. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, intentando encontrar una explicación a lo inexplicable. A la mañana siguiente, decidieron realizar más pruebas de ADN, esta vez incluyendo a Ana. Los días siguientes fueron tensos. Roberto y Ana apenas podían concentrarse en sus rutinas diarias. La ansiedad por los resultados de las nuevas pruebas consumía sus pensamientos. Roberto siguió visitando a María en el orfanato, viéndola ahora con otros ojos, buscando similitudes, intentando imaginar cómo sería si realmente fuera su hija. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron los resultados. Roberto y Ana se sentaron juntos a abrir el sobre, con las manos entrelazadas en busca de fuerza mutua. Lo que leyeron les dejó sin palabras. María era su hija biológica. ¿Cómo es posible?, susurró Ana con lágrimas cayendo libremente por su rostro. Roberto, igualmente conmocionado, abrazó a su mujer. «No lo sé, mi amor, pero lo averiguaremos, juntos». Decididos a desentrañar el misterio, Roberto y Ana iniciaron una minuciosa investigación. Empezaron a revisar todos los historiales médicos de Ana, buscando cualquier señal de embarazo que pudiera haber pasado desapercibida. Fue durante esta búsqueda cuando encontraron algo extraño. En el historial del hospital donde Ana dio a luz a su primera hija, había una nota confusa sobre una complicación durante el parto. Roberto y Ana recordaban vagamente este momento, pero el recuerdo era borroso, ensombrecido por el dolor de perder a su bebé, que murió poco después de nacer debido a problemas cardíacos. Intrigados por este descubrimiento, la pareja decidió visitar el hospital. Allí, tras mucho insistir y con la ayuda de un abogado, consiguieron acceder a registros más detallados de aquella época. Lo que descubrieron les dejó atónitos. Aquella noche se había producido un error catastrófico en el hospital. María, su verdadera hija, había sido intercambiada al nacer con la hija de una joven pareja. El bebé de la otra pareja, identificado por error como la hija de Roberto y Ana, fue el que murió debido a complicaciones de salud. «Dios mío», exclamó Ana, tapándose la boca con las manos. Nuestra hija está viva». Roberto, sintiendo una mezcla de alegría y rabia, abrazó a Ana con fuerza. «¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo habéis podido cometer un error tan grave?». La investigación reveló que la joven pareja, al descubrir que su supuesta hija tenía graves problemas de salud, entró en pánico. Jóvenes y sin recursos económicos, decidieron dar al bebé en adopción, incapaces de hacer frente a los costes médicos y emocionales de cuidar a un niño con necesidades especiales. María fue llevada al orfanato, donde creció sin conocer nunca sus verdaderos orígenes. Roberto y Ana estaban devastados y extasiados al mismo tiempo. Su hija, a la que creían haber perdido hacía tanto tiempo, estaba viva. Pero el tiempo perdido, los años que no habían podido estar a su lado, pesaban mucho en sus corazones. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, con la voz temblorosa por la emoción. Roberto cogió las manos de su mujer y la miró a los ojos con determinación. «Traigamos a nuestra hija a casa, Ana. Démosle la familia que siempre debió tener». En los días siguientes, Roberto y Ana trabajaron sin descanso para iniciar el proceso de adopción de María. Al mismo tiempo, buscaron a la joven pareja que había criado inadvertidamente a su hija biológica durante un breve periodo. Conocer a Lucas y Mariana, la joven pareja, fue una experiencia emocionalmente intensa para todos los implicados.
El encuentro tuvo lugar en una tranquila cafetería del centro de la ciudad, elegida por su ambiente neutro y acogedor. Lucas y Mariana llegaron primero, visiblemente nerviosos. Él, un hombre de estatura media, pelo oscuro y ojos inquietos, agarraba con fuerza la mano de Mariana, una delicada mujer de pelo rubio y ojos azules llenos de aprensión. Cuando entraron Roberto y Ana, hubo un momento de tenso silencio. Los cuatro se miraron fijamente, años de historias no compartidas colgando entre ellos como un velo invisible. Fue Ana quien dio el primer paso, tendiendo la mano con una sonrisa temblorosa. «Hola, soy Ana. Este es mi marido, Roberto». Mariana fue la primera en reaccionar, estrechando la mano de Ana con lágrimas en los ojos. «Soy Mariana y él es Lucas. Nosotros no lo sabíamos, te juro que no sabíamos». Roberto, sintiendo la tensión en el ambiente, sugirió que se sentaran todos. Pidieron café, más por tener algo que hacer con las manos que por verdadera sed. «Entendemos que no estabais al tanto de la situación», empezó Roberto con voz tranquila pero cargada de emoción. «Estamos aquí para comprender, no para juzgar». Lucas, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente tomó la palabra. «Cuando nos dijeron que nuestro bebé tenía graves problemas de salud, nos entró el pánico. Éramos tan jóvenes, tan poco preparados». Mariana continuó con la voz quebrada. «Pensamos que no seríamos capaces de cuidar de ella. La decisión de darla en adopción fue la más difícil de nuestras vidas». Ana cruzó la mesa y tocó suavemente el brazo de Mariana. «Hiciste lo que creíste mejor en ese momento. Nadie puede juzgarte por ello». La conversación fluyó, llena de lágrimas, explicaciones y disculpas. Roberto y Ana hablaron de cómo descubrieron la verdad, de sus visitas a María en el orfanato, de la inexplicable conexión que sintieron desde su primer encuentro. Lucas y Mariana escuchaban atentamente, con una mezcla de alivio y dolor en sus rostros. Alivio por saber que la niña que creían haber abandonado estaba viva y bien. Dolor por todas las circunstancias que les habían llevado a este momento. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Lucas con voz preocupada. Roberto respiró hondo antes de responder. «Queremos traer a María a casa, darle la familia que siempre debió tener. Pero también queremos que formes parte de su vida», añadió Ana, sorprendiendo a todos los presentes en la mesa. «Eres parte de su historia, parte de lo que la trajo hasta nosotros. No queremos excluirte». Mariana se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. Lucas la abrazó mirando a Roberto y Ana con gratitud. «¿Ustedes harían eso?». «Sí», respondió Roberto con firmeza. «María merece conocer toda su historia, a todas las personas que, de un modo u otro, la quisieron y se preocuparon por ella». La conversación se prolongó durante horas, los cuatro adultos discutiendo cómo podían hacer esta transición lo más suave posible para María. Decidieron que Roberto y Ana iniciarían el proceso de adopción, pero que Lucas y Mariana conocerían a María poco a poco, como amigos de la familia. En los meses siguientes, las vidas de todos los implicados experimentaron una profunda transformación. Roberto y Ana, con la ayuda de un abogado especializado en adopciones, iniciaron los trámites legales para traer a María a casa. Las visitas al orfanato se hicieron más frecuentes y poco a poco empezaron a contarle la verdad a la niña. María, al principio confusa y un poco asustada por la idea de tener una familia de verdad, se fue abriendo poco a poco al amor incondicional que le ofrecían Roberto y Ana. La transición fue gradual, con visitas supervisadas, salidas de fin de semana y, finalmente, el traslado definitivo a casa de los Méndez. El día en que María llegó por fin a vivir con ellos estuvo lleno de emociones. La casa había sido cuidadosamente preparada, con una habitación especial decorada con los colores favoritos de la niña. Roberto y Ana estaban nerviosos, ansiosos porque todo saliera bien. Cuando María entró por la puerta principal, cargada con una pequeña maleta con sus pertenencias, sus ojos brillaban de ilusión y un poco de miedo. «Bienvenida a tu nuevo hogar, cariño», dijo Ana, arrodillándose para quedar a la altura de la chica. María miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en un portarretratos que había en la estantería del salón.
Era una foto de Roberto y Ana el día de su boda. ¿Sois realmente mis padres?, preguntó, con voz pequeña y vacilante. Roberto se agachó junto a Ana con los ojos llorosos. Sí, María, somos tus padres, y estamos muy contentos de tenerte por fin en casa. María dejó caer la maleta y por impulso los abrazó a los dos. Roberto y Ana la abrazaron con lágrimas en los ojos. Era el comienzo de una nueva vida para todos ellos. Los primeros días fueron de adaptación. María estaba acostumbrada a la rutina del orfanato y le costó un poco adaptarse a la vida en un hogar familiar. Roberto y Ana, por su parte, estaban aprendiendo a ser padres de una niña de 8 años, equilibrando amor y límites, afecto y disciplina. Poco a poco, se estableció una rutina. María se matriculó en una escuela local, hizo nuevos amigos y empezó a abrirse más. Roberto y Ana vieron con asombro cómo la personalidad de su hija florecía, revelando a una niña inteligente, creativa y llena de vida. Durante este periodo de adaptación, Roberto y Ana decidieron que había llegado el momento de presentar a Lucas y Mariana a María. Le explicaron cuidadosamente a la niña el error del hospital y cómo Lucas y Mariana habían formado parte de su historia. ¿Ellos también son mis padres?, preguntó María, confusa. Ana sonrió suavemente. No, cariño, nosotros somos tus padres, pero Lucas y Mariana son personas muy especiales que se preocupan mucho por ti. Son como unos tíos muy queridos. El encuentro fue emotivo para todos. María, al principio tímida, pronto quedó encantada por la amabilidad de Mariana y el humor de Lucas. Para sorpresa y alegría de todos, la niña abrazó espontáneamente a ambos al final de la visita. Gracias por cuidar de mí cuando era un bebé, dijo con una sabiduría superior a la de su edad. Mariana no pudo contener las lágrimas, y Lucas tuvo que darse la vuelta para ocultar la emoción en sus ojos. Con el paso de los meses, la vida de los Méndez se fue adaptando a la nueva realidad. Roberto y Ana, inspirados por su experiencia, empezaron a trabajar para mejorar el sistema de adopción. Organizaron actos de sensibilización, recaudaron fondos para el orfanato e incluso empezaron a influir en las políticas públicas relacionadas con la adopción y el cuidado de los niños huérfanos. María, por su parte, floreció en su nuevo entorno. Su pasión por la lectura, alimentada desde sus días en el orfanato, se extendió a otras áreas. Descubrió su talento para la pintura y sus obras pronto decoraron las paredes de la casa de los Méndez. Un día, durante una visita rutinaria al médico, Roberto y Ana recibieron una noticia sorprendente. El médico, al revisar el historial médico de María, notó algo inusual. ¿Sabíais que María es gemela?, preguntó el médico mirando por encima de sus gafas. Roberto y Ana se miraron, sorprendidos. ¿Cómo que es gemela?, pregunta Ana con voz temblorosa. El médico explicó que había indicios claros en los registros de que María había nacido con una hermana gemela. Sin embargo, debido al error en el hospital y a la confusión posterior, este hecho había pasado desapercibido. Esta revelación desencadenó una nueva investigación. Roberto y Ana, con la ayuda de Lucas y Mariana, empezaron a buscar información sobre el posible paradero de la hermana gemela de María. Tras semanas de intensa búsqueda, por fin consiguieron una pista. Sofía, la hermana gemela de María, había sido adoptada por una familia que vivía en una ciudad vecina. El proceso de contacto con la familia de Sofía fue delicado. Al principio, los padres adoptivos de Sofía se mostraron aprensivos, temiendo perder a la hija que habían criado con tanto amor. Sin embargo, tras largas conversaciones y con la ayuda de un mediador, todas las partes acordaron que lo más importante era el bienestar de las niñas. El día en que María y Sofía se conocieron fue emotivo. Las dos niñas, idénticas en apariencia pero con personalidades diferentes, se miraron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento instintivo. «Hola», dijo María tímidamente. «Yo soy María». Sofía sonrió con los ojos brillantes. «Hola, soy Sofía. Creo que somos hermanas». Las dos se abrazaron espontáneamente ante la emoción de todos los adultos presentes. A partir de ese momento,
Las dos familias decidieron mantener un contacto regular, lo que permitió a María y Sofía desarrollar una relación de hermanas, aunque vivieran en casas separadas. Los meses siguientes fueron de adaptación y descubrimiento para todos. Roberto y Ana se esforzaron por fortalecer su propia relación a través de la terapia de pareja, reconociendo que todo el viaje había sacado a la luz cuestiones que debían abordarse. María, por su parte, floreció aún más con la presencia de Sofía en su vida. Las dos niñas, aunque crecieron en entornos diferentes, descubrieron que compartían muchos gustos y rasgos de personalidad. La familia Méndez, ahora ampliada para incluir a Lucas, Mariana, Sofía y sus padres adoptivos, afrontó junta los retos y las alegrías de esta nueva realidad. Organizaban reuniones familiares periódicas, celebraban cumpleaños y fiestas juntos, creando nuevas tradiciones que honraban la singular historia de su familia. Roberto y Ana continuaron su labor de concienciación sobre la adopción y los derechos del niño. Sus experiencias personales les convirtieron en poderosos portavoces de la causa y poco a poco empezaron a ver cambios positivos en las políticas y prácticas de adopción de su región. María, que ahora tiene 10 años, miraba por la ventana de su habitación, observando las estrellas en el cielo nocturno. Sostenía en sus manos el viejo ejemplar de El Principito, que la había acompañado desde el orfanato. Roberto entró tranquilamente en la habitación y se sentó junto a su hija. ¿En qué estás pensando, mi amor? María sonrió. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. Estoy pensando en lo divertida que es la vida, papá. Sabes, en el libro, el Principito viaja por varios planetas antes de encontrar el que realmente le importa. Creo que así fue también con nosotros. Roberto abrazó a su hija, sintiendo que su corazón rebosaba de amor. Tienes razón, María. A veces necesitamos hacer un largo viaje para encontrar nuestro verdadero hogar. En ese momento, con María en brazos y Ana entrando en la habitación para unirse al abrazo, Roberto sintió que por fin habían llegado a su destino. La familia Méndez, con todas sus complejidades y desafíos, estaba unida y fortalecida por sus experiencias. No te preocupes, la historia aún no termina. Si has visto hasta aquí es porque te está gustando, así que considera suscribirte y comentar desde donde estás viendo este video, retomando la historia. Pasaron los años y la familia Méndez siguió creciendo y fortaleciéndose. María y Sofía, ya adolescentes, desarrollaron un profundo vínculo, compensando los años perdidos con una amistad inquebrantable. Se convirtieron no solo en hermanas, sino en mejores amigas, compartiendo secretos, sueños y los retos de la adolescencia. Roberto y Ana, inspirados por su viaje, decidieron ampliar sus esfuerzos para ayudar a otras familias en situaciones similares. Fundaron una organización sin ánimo de lucro dedicada a reunir a familias separadas por errores médicos o circunstancias ajenas a su voluntad. Su trabajo empezó a ganar reconocimiento nacional y pronto estaban viajando por el país, compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar esperanza en situaciones difíciles. Lucas y Mariana, que al principio temían que su papel en la vida de María disminuyera, descubrieron que el amor tiene una forma de multiplicarse, no de dividirse. Se convirtieron en parte integrante de la familia ampliada, presentes en todos los momentos importantes y ofreciendo un apoyo adicional que enriqueció la vida de todos. Un día, cuando María cumplió 16 años, la familia organizó una gran celebración. Era algo más que un cumpleaños. Era una celebración de su trayectoria, de todos los obstáculos que había superado y del amor que los unía. Durante la fiesta, María pidió un momento para hablar. De pie frente a su familia y amigos, miró a cada rostro con amor y gratitud. Cuando era pequeña, empezó con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Soñaba con una familia. En el orfanato, imaginaba cómo sería tener padres, hermanos, un lugar al que llamar hogar. Pero la realidad que he encontrado es más increíble que cualquier cosa que pudiera haber soñado. Hizo una pausa, mirando a Roberto y Ana. Mamá, papá, me enseñasteis lo que es el amor incondicional. Me enseñasteis que la familia no es solo cuestión de sangre,
sino de elección, de luchar por lo que es correcto, incluso cuando es duro. Sus ojos se volvieron hacia Lucas y Mariana. Tío Lucas, tía Mariana, me enseñasteis sobre el perdón y cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Vuestra presencia en mi vida es un regalo por el que os estaré eternamente agradecida. Finalmente miró a Sofía, que estaba a su lado. Sofía, mi hermana, mi mejor amiga, encontrarte fue como encontrar una parte de mí que ni siquiera sabía que me faltaba. Completaste no solo mi historia, sino la de nuestra familia. María respiró hondo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Esta familia, con todas sus complejidades y retos, es el mayor regalo que podría haber recibido. Todos y cada uno de vosotros habéis contribuido a hacer de mí lo que soy hoy. Y prometo que haré todo lo posible por honrar el amor y los sacrificios de todos vosotros. No había un ojo seco en la sala cuando María terminó su discurso. Roberto y Ana abrazaron a su hija, seguidos de Sofía, Lucas y Mariana, formando un gran abrazo de grupo que simbolizaba la unidad de esta familia tan especial. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, llena de risas, música e historias compartidas. Fue un testimonio vivo de cómo el amor puede superar incluso las circunstancias más inverosímiles. En los años siguientes, la familia Méndez siguió creciendo y evolucionando. María y Sofía, inspiradas por el trabajo de sus padres, decidieron seguir carreras que les permitieran ayudar a otras personas. María eligió estudiar Derecho con el objetivo de especializarse en derechos del niño y legislación sobre adopción. Sofía, por su parte, eligió Psicología, ya que quería trabajar con niños y familias que habían pasado por experiencias traumáticas. Roberto y Ana, al ver a sus hijas seguir caminos tan nobles, sintieron un inmenso orgullo. Continuaron su labor con la organización que habían fundado, ampliando su alcance e impacto. Con el tiempo, lograron influir en cambios significativos en las políticas de adopción y los protocolos hospitalarios, garantizando que errores como el que afectó a su familia fueran cada vez menos frecuentes. Lucas y Mariana, inspirados por el viaje de la familia Méndez, decidieron convertirse en padres adoptivos. Su experiencia les hizo especialmente empáticos y preparados para afrontar los retos de la adopción. Con el apoyo de Roberto y Ana, adoptaron a 2 hermanos, ampliando aún más el círculo de amor de la familia. Un día, cuando María cursaba el último año de Derecho, recibió una llamada inesperada. Era de una joven madre que había encontrado la organización de los Méndez en Internet y necesitaba ayuda desesperadamente. Había dado a luz a gemelos prematuramente y debido a complicaciones médicas y dificultades económicas, estaba pensando en darlos en adopción. María, recordando su propia historia, sintió una conexión inmediata con la situación. Inmediatamente se puso en contacto con sus padres y juntos decidieron ayudar a la joven madre. En los meses siguientes, la familia Méndez se movilizó para ofrecer apoyo a la joven madre y a sus bebés. Roberto y Ana utilizaron sus contactos para garantizar la mejor atención médica posible. María trabajó incansablemente en los aspectos legales de la situación, asegurándose de que se protegían los derechos de la madre y los niños. Sofía ofreció apoyo psicológico, ayudando a la joven madre a afrontar el estrés emocional de la situación. Con el tiempo y el apoyo adecuado, la joven madre pudo superar las dificultades iniciales y decidió criar a sus hijos. La experiencia tuvo un profundo impacto en toda la familia Méndez, recordándoles una vez más el poder del amor, la compasión y la comunidad. Para María, esta experiencia consolidó su determinación de utilizar su formación jurídica para cambiar la vida de las familias y los niños en situaciones vulnerables. Empezó a trabajar en un proyecto de ley destinado a mejorar el apoyo ofrecido a las madres solteras y a las familias en situación de riesgo. Inspirada por la capacidad de recuperación de la que fue testigo, Sofía decidió centrar su carrera en la terapia familiar, especializándose en casos de adopción y reunificación familiar. Roberto y Ana, viendo el impacto que estaban teniendo sus hijas, sintieron que su legado estaba a salvo en manos de la siguiente generación. Empezaron a pensar en retirarse gradualmente de sus funciones activas en la organización, seguros de que María y Sofía
estaban preparadas para asumir el liderazgo. Una tranquila noche, años más tarde, la familia Méndez se reunió para una cena especial. Roberto, ya completamente canoso, miraba alrededor de la mesa con ojos llenos de amor y orgullo. Allí estaban Ana, su pilar durante tantos años, María y Sofía, las hijas que tanta alegría y sentido habían aportado a su vida, Lucas y Mariana con sus hijos adoptivos, e incluso la joven madre a la que habían ayudado años atrás, ahora amiga íntima de la familia, con sus gemelos adolescentes. Roberto se levantó y alzó su copa para brindar. Por la familia, dijo con la voz cargada de emoción, no solo por nuestra familia de sangre, sino por la familia que elegimos, por la familia que construimos con amor, compasión y perseverancia. Cada uno de vosotros es un testimonio vivo de que el amor puede superar cualquier obstáculo, curar cualquier herida y crear belleza incluso en las circunstancias más inverosímiles. Todos levantaron sus copas con los ojos brillantes de lágrimas de alegría y gratitud. En ese momento, cada persona alrededor de la mesa sintió el peso y la belleza de su viaje compartido. María, mirando los rostros queridos que la rodeaban, pensó en cómo había cambiado su vida desde aquellos días solitarios en el orfanato. Recordó el libro que tanto le gustaba, El Principito, y una frase en particular que ahora tenía más sentido que nunca. Te conviertes eternamente en responsable de lo que cautivas. Se dio cuenta de que cada uno de los presentes en aquella mesa había sido cautivado por el amor, haciéndose responsables el uno del otro de un modo profundo y eterno. Era un vínculo que trascendía la sangre, un vínculo forjado a base de elecciones, sacrificios y amor incondicional. A medida que avanzaba la velada, llena de risas, historias y planes para el futuro, quedó claro que la historia de la familia Méndez estaba lejos de terminar. Era una historia en constante evolución, un tapiz rico y complejo tejido con hilos de amor, pérdida, redención y esperanza. Y así, bajo el cielo estrellado que brillaba a través de la ventana del comedor, la familia Méndez continuó su viaje. Un viaje que había comenzado con un trágico error en un hospital, pero que se convirtió en una saga de amor, perdón y crecimiento. Un viaje que demostró una vez más que el verdadero significado de la familia va mucho más allá de los lazos de sangre. Se trata de elección, compromiso y un amor que supera todas las barreras. Mientras las estrellas brillaban en el exterior, reflejando la luz en los ojos de cada miembro de la familia, quedó claro que esta no era solo la historia de Roberto, Ana, María y Sofía. Era la historia de cómo el amor puede transformar vidas, unir corazones y crear milagros. Era una historia que seguiría inspirando y conmoviendo a las generaciones venideras, un testimonio vivo del poder transformador del amor incondicional y de la fuerza indomable del espíritu humano. Y así, con el corazón lleno y la esperanza renovada, la familia Méndez miró al futuro, dispuestas a afrontar cualquier reto que se le presentara, sabiendo que juntos, unidos por el amor, podrían superar cualquier obstáculo. Porque habían aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de curar, unir y crear belleza, incluso en las circunstancias más inverosímiles. A medida que avanzaba la tarde y la luna se alzaba en el cielo, iluminando suavemente la habitación a través de las ventanas, la conversación en torno a la mesa del comedor de la familia Méndez seguía siendo animada. Se compartían historias, resonaban las risas y se discutían con entusiasmo los planes para el futuro. María, que observaba la escena con una sonrisa en los labios, no podía evitar pensar en cómo había cambiado su vida. Recordaba a la niña solitaria que solía ser, sentada en un rincón del orfanato soñando con una familia. Ahora estaba rodeada no solo de una familia, sino de una red de amor que iba mucho más allá de los lazos de sangre. Sofía, al notar la mirada distante de su hermana, se inclinó hacia ella y le susurró: «¿En qué estás pensando?». María sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «Estoy pensando en lo bendecidas que somos», respondió. «Míranos, Sofía.
Mira la familia que hemos construido. Es más de lo que jamás podría haber soñado. Sofía asintió, apretando la mano de su hermana por debajo de la mesa. Es verdad. A veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si no nos hubieran separado al nacer. Pero luego pienso en toda la gente maravillosa que forma parte de nuestras vidas ahora, y no puedo imaginármelo de otra manera. Las dos hermanas intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Es cierto que habían perdido años juntas, pero lo que habían ganado a cambio, una familia ampliada, una perspectiva única del amor y de la vida, una pasión compartida por ayudar a los demás, no tenía precio. Roberto, al notar el momento íntimo entre sus hijas, sintió que su corazón se llenaba de orgullo y gratitud. Recordó el día que visitó el orfanato por primera vez, la conexión instantánea que sintió con María. En aquel momento, no entendía lo que significaba ese sentimiento. Ahora, mirando a su familia reunida, lo entendía perfectamente. Ana, sentada junto a su marido, le puso la mano encima. No necesitaba palabras para entender lo que él sentía. Después de tantos años juntos, afrontando retos que habrían destruido muchos matrimonios, habían desarrollado una comprensión casi telepática entre ellos. Lucas y Mariana, al otro lado de la mesa, contemplaban la escena con sus corazones llenos de gratitud. Al principio habían temido que su papel en la vida de María disminuyera con el tiempo. En cambio, descubrieron que había suficiente espacio en sus corazones para amar no solo a María, sino a toda la familia Méndez, así como a sus propios hijos adoptivos. La joven madre a la que la familia había ayudado años atrás y que ahora era una gran amiga, observaba cómo sus gemelos adolescentes interactuaban con los hijos adoptivos de Lucas y Mariana. No podía dejar de pensar en lo diferente que habría sido su vida si no hubiera encontrado el apoyo de la familia Méndez cuando lo necesitó. A medida que avanzaba la velada, la conversación giró naturalmente hacia el futuro. María habló de sus planes para ampliar el trabajo de la organización fundada por sus padres, centrándose especialmente en mejorar las políticas de apoyo a las madres solteras y a las familias en situación de riesgo. Sofía compartió sus ideas para un nuevo programa de terapia familiar especializado en casos de adopción y reunificación, inspirado en su propia experiencia y en las historias que había escuchado a lo largo de los años. Roberto y Ana escucharon con orgullo, viendo cómo el trabajo que ellos habían iniciado florecía en manos de la siguiente generación. Intercambiaron una mirada, acordando en silencio que había llegado el momento de pasar el testigo. «Niños», empezó Roberto, y su voz atrajo la atención de todos los que estaban alrededor de la mesa. «Vuestra madre y yo tenemos algo que compartir con vosotros». Ana sonrió, animando a su marido a continuar. «Después de mucho pensarlo y discutirlo», continuó Roberto, «hemos decidido que es hora de retirarnos del liderazgo activo de la organización. Creemos que es hora de pasar el testigo a la siguiente generación, a ti». Se hizo un silencio de sorpresa en la mesa. María y Sofía se miraron, con una mezcla de emociones cruzando sus rostros. «Papá, mamá», empezó María, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Estáis seguros? La organización es el trabajo de tu vida». Ana sonrió con dulzura. «Y por eso sabemos que está en buenas manos. Los dos habéis crecido con esta misión. La habéis vivido como nadie más podría hacerlo. Confiamos en que llevaréis este trabajo a nuevas cotas». Sofía, siempre la más emotiva de las dos, no pudo contener las lágrimas. «Es un gran honor», dijo. «Te prometo que haremos todo lo posible por honrar tu legado». Lucas levantó su copa. «Un brindis», propuso, «por el paso del testigo, por la continuación de un legado de amor y compasión». Todos alzaron sus copas y el tintineo de los vasos resonó en la sala. En aquel momento, todos los presentes sintieron el peso y la belleza de aquella transición. No se trataba solo de un cambio de liderazgo en una organización, sino de la continuación de una misión que había transformado tantas vidas, incluida la suya propia. Cuando la velada tocaba a su fin y los invitados empezaban a despedirse, María se quedó un momento sola en el balcón, contemplando las estrellas. Roberto se unió a ella y rodeó los hombros de su hija con un brazo. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja.
María asintió, apoyándose en su padre. Es solo que a veces todo parece tan surrealista, ¿sabes? Si alguien me hubiera dicho, aquel día que nos conocimos en el orfanato, que este sería mi futuro, nunca lo habría creído. Roberto sonrió. Sus ojos reflejaban las estrellas. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, María? Desde el momento en que te vi en la sala de estar del orfanato, sosteniendo aquel viejo libro, supe que eras especial. Sabía que cambiarías nuestras vidas. María se volvió para mirar a su padre, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Tú también cambiaste mi vida, papá. Me diste un hogar, una familia, un propósito. No hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy. Padre e hija se quedaron allí un momento, abrazados, mirando al cielo estrellado. Fue un momento de quietud, de reflexión, un momento para apreciar el milagro en que se habían convertido sus vidas. Desde el interior de la casa, el sonido de las risas y las conversaciones fluía por la noche, un recordatorio constante del amor y la alegría que llenaban sus vidas. María sonrió pensando en cómo ese sonido, el sonido de una familia feliz, era algo que había anhelado de niña. ¿Entramos?, preguntó Roberto con dulzura. Tu madre se estará preguntando dónde estamos. María asintió, lanzando una última mirada al cielo estrellado antes de seguir a su padre de vuelta a la casa. En el salón, la familia seguía reunida. Ana estaba sentada en el sofá con Sofía a su lado, las dos charlando animadamente sobre los futuros planes de la organización. Lucas y Mariana ayudaban a sus hijos adoptivos a empaquetar sus abrigos, preparándose para partir. La joven madre a la que habían ayudado años atrás se despedía, agradeciéndoles una vez más todo el apoyo recibido. Cuando entraron María y Roberto, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Había un sentimiento palpable de amor y unión en el aire, como si todos pudieran sentir el peso del momento. Ana se levantó y se acercó a su marido y a su hija. ¿Va todo bien?, preguntó al ver los ojos llorosos de María. María sonrió y abrazó a su madre. Todo está perfecto, mamá. Estaba pensando en lo afortunados que somos. Sofía se unió al abrazo, y pronto toda la familia estaba reunida en un gran abrazo de grupo. Fue un momento que captó perfectamente la esencia de lo que habían llegado a ser. Una familia unida no solo por la sangre, sino por el amor, la elección y una historia compartida de superación. Cuando por fin se separaron, Roberto se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Antes de dar por terminada la noche, empezó: me gustaría proponer algo. María, Sofía, con la batuta de la organización pasando a vosotras, he pensado que quizás podríamos hacer algo especial para marcar esta nueva etapa. Las hermanas intercambiaron miradas curiosas mientras Roberto continuaba. ¿Qué tal un viaje familiar? Podríamos visitar el orfanato donde empezó todo, ver cómo han cambiado las cosas allí, quizá incluso conocer a algunos de los niños que conocisteis, ver cómo les ha ido la vida. A María se le iluminaron los ojos ante la idea. Papá, eso sería increíble. Podríamos aprovechar el viaje para evaluar las necesidades actuales del orfanato y tal vez planear nuevos proyectos para ayudarles. Sofía asintió con entusiasmo. Y podríamos organizar una especie de reunión para los antiguos residentes del orfanato. Sería una gran oportunidad para ver el impacto a largo plazo del trabajo que habéis empezado. Ana sonrió, orgullosa de ver cómo sus hijas pensaban inmediatamente en formas de convertir el viaje en algo significativo. Me parece una idea maravillosa, dijo. Podríamos invitar también a Lucas, a Mariana y a los niños. Al fin y al cabo, forman parte de esta historia tanto como nosotros. Lucas y Mariana, que estaban escuchando la conversación, intercambiaron miradas de sorpresa y agradecimiento. Será un honor participar, dice Lucas, con la voz entrecortada por la emoción. Mientras la familia seguía discutiendo los detalles del viaje, María se apartó un momento y se acercó a la estantería donde estaba el viejo ejemplar de El Principito que la había acompañado desde el orfanato. Cogió el libro, acariciando la gastada cubierta con cariño. Sofía se percató del gesto de su hermana y se acercó. Todavía no puedo creer que hayas conservado ese libro todos estos años, comentó.
María sonrió, abriendo el libro por una página marcada. «Sabes, aquí hay una frase que siempre me ha conmovido profundamente. Dice, fue el tiempo que le dedicaste a tu rosa lo que la hizo tan importante». Creo que eso es lo que nuestra familia ha hecho, Sofía. Nos dedicamos tiempo el uno al otro, nos cuidamos el uno al otro, nos elegimos el uno al otro, y eso nos hizo tan importantes el uno para el otro. Sofía abrazó a su hermana, sintiendo ambas el peso y la belleza de aquel momento. «Tienes razón», dijo suavemente. «Y ahora tenemos la oportunidad de dedicar ese tiempo a otras personas, de ayudar a otras rosas a florecer». Las hermanas se quedaron allí un momento, abrazadas, con el viejo libro entre ellas como símbolo de su viaje. Desde allí podían ver cómo el resto de la familia seguía charlando animadamente sobre el viaje previsto, sobre los nuevos proyectos, sobre el futuro. En ese instante, María sintió una profunda sensación de paz y determinación. Se dio cuenta de que su historia, la historia de su familia, no consistía únicamente en superar la adversidad o encontrar un final feliz. Se trataba de crear un legado de amor, compasión y esperanza que seguiría influyendo en vidas mucho más allá de la suya. Mientras el reloj de la pared avanzaba, la familia Méndez continuó su conversación, planeando no solo un viaje, sino el siguiente capítulo de sus vidas. Un capítulo que prometía ser tan rico, desafiante y gratificante como los anteriores. Y así, en aquella noche llena de emociones, recuerdos y sueños para el futuro, siguió desarrollándose la historia de la familia Méndez. Una historia de amor, pérdida, redención y sobre todo, de cómo el poder del amor y la compasión pueden transformar vidas de formas que ni siquiera podemos imaginar. A medida que avanzaba la velada y los últimos invitados se despedían, la casa de los Méndez quedó en silencio. Roberto y Ana, sentados en el sofá del salón, observaban cómo sus hijas recogían los últimos vestigios de la reunión familiar. «Míralas», susurró Ana a Roberto, con los ojos brillantes de orgullo. «¿Quién nos iba a decir que aquella visita al orfanato nos traería hasta aquí?». Roberto sonrió, apretando la mano de su mujer. «Es increíble, ¿verdad? A veces me pregunto si fue el destino o solo una serie de coincidencias lo que nos trajo a este momento». María, al oír la conversación de sus padres, se acercó con una sonrisa. «Creo que fue un poco de las dos cosas», dijo, tomando asiento junto a ellos. «El destino nos puso en el camino correcto, pero fueron nuestras decisiones las que nos trajeron aquí». Sofía se unió a ellos, llevando una bandeja con tazas de té. «¿Y qué decisiones, comentó repartiendo las tazas. «Cada decisión que hemos tomado, cada obstáculo que hemos superado, nos ha acercado el uno al otro». La familia permaneció en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Roberto quien finalmente rompió el silencio. «Cuando pienso en todo lo que hemos pasado, no puedo evitar sentirme agradecido. Agradecido por los retos, por las dificultades, porque son lo que nos ha convertido en lo que somos hoy». Ana asintió, con lágrimas en los ojos. Cada momento difícil nos ha enseñado algo. Nos ha enseñado sobre la fuerza, sobre la perseverancia, sobre el poder del amor. María cogió la mano de Sofía. Las dos hermanas intercambiaron una mirada de comprensión mutua. «Y nos enseñó sobre la familia», añadió María. «Nos enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de elección, de amor incondicional. También sobre el perdón», dijo Sofía en voz baja, «sobre aceptar las imperfecciones del otro y amar a pesar de ellas, o quizá a causa de ellas». Roberto miró a sus hijas con orgullo. «Las dos habéis crecido hasta convertiros en mujeres increíbles. Tan sabias, tan compasivas, no podríamos estar más orgullosos». «Es verdad», coincidió Ana. «Y ahora, con vosotras asumiendo el liderazgo de la organización, siento que estamos entrando en un nuevo y emocionante capítulo de nuestras vidas». María sonrió y sus ojos brillaron con determinación. «Prometo que haremos todo lo posible para honrar tu legado, para continuar la increíble labor que empezaste y expandirnos», añadió Sofía, «para llegar a aún más gente, para marcar la diferencia en aún más vidas».
Roberto levantó su taza de té en un brindis improvisado. «Por la familia Méndez», dijo. «Por el pasado que nos ha traído hasta aquí, por el presente que compartimos y por el futuro que construiremos juntos». «Por la familia Méndez», repitieron todos, con el suave tintineo de sus tazas. Mientras sorbían el té, la conversación fluyó con naturalidad hacia los planes para el viaje al orfanato. Discutieron ideas para nuevos proyectos, formas de mejorar las condiciones allí, formas de ayudar a más niños a encontrar familias cariñosas. A medida que avanzaba la tarde, María se encontraba mirando por la ventana, observando las estrellas en el cielo nocturno. Pensó en el largo viaje que la había llevado hasta allí, desde las noches solitarias en el orfanato hasta los momentos de alegría con la familia que había encontrado. Pensó en los niños que seguían esperando un hogar, en las familias que podían unirse, en las vidas que podían cambiar. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, con el amor de su familia a su alrededor, María sintió un profundo propósito. Sabía que el camino no sería fácil, que habría retos y obstáculos que superar. Pero también sabía que, con su familia a su lado, no había nada que no pudieran afrontar. La historia de la familia Méndez estaba lejos de terminar. De hecho, parecía que un nuevo capítulo, lleno de promesas y posibilidades, acababa de empezar, y María estaba impaciente por ver qué les deparaba el futuro. Cuando la noche se convirtió en amanecer, los Méndez se despidieron, y cada uno se retiró a su habitación. María, sin embargo, permaneció despierta un poco más, sentada en el escritorio de su habitación, con una hoja en blanco delante. Con un bolígrafo en la mano, empezó a escribir: «Querido diario, hoy ha sido un día que nunca olvidaré. Un día que no solo marcó el final de un capítulo de nuestras vidas, sino el comienzo de algo nuevo y emocionante. Cuando pienso en todo lo que hemos pasado, los años de soledad en el orfanato, el sorprendente descubrimiento de mi verdadera familia, los retos que hemos afrontado juntos, siento que mi corazón rebosa gratitud. Gratitud por Roberto y Ana, que no solo me dieron un hogar, sino que me mostraron el verdadero significado del amor incondicional. Gratitud por Sofía, mi hermana gemela, cuya existencia llenó un vacío en mí que ni siquiera sabía que existía. Gratitud por Lucas y Mariana, que me quisieron cuando no tenían obligación de hacerlo. Pero sobre todo, estoy agradecida por el camino que nos ha traído hasta aquí. Cada reto, cada obstáculo, cada momento de duda nos ha hecho más fuertes, más unidos. Ahora que Sofía y yo asumimos el liderazgo de la organización, siento el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de las posibilidades. ¿Cuántas vidas podemos tocar? ¿A cuántas familias podemos ayudar a reunirse? Mañana empezaremos a planear nuestro viaje de vuelta al orfanato. Estoy impaciente por ver cómo han cambiado las cosas allí, por conocer a algunos de los niños que he llegado a conocer, por ver cómo han cambiado sus vidas. Pero más que eso, estoy impaciente por empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas, para continuar la increíble labor que iniciaron mis padres, para ampliar su alcance, para marcar la diferencia de un modo que quizá no hubieran imaginado. Sé que el camino no será fácil. Habrá retos, obstáculos, momentos de duda, pero también sé que, con mi familia a mi lado, no hay nada que no podamos superar. Nuestra historia, la historia de la familia Méndez, es la prueba viviente del poder del amor, la compasión y la perseverancia. Es una historia que seguirá desarrollándose, evolucionando y marcando vidas. Y estoy agradecido de formar parte de ella. Con amor y esperanza en el futuro, María Méndez. María guardó el bolígrafo, releyendo sus palabras con una sonrisa en los labios. Cerró el diario y lo guardó con cuidado en el cajón del escritorio. Se levantó, se acercó a la ventana y volvió a mirar el cielo estrellado. El futuro se extendía ante ella, lleno de promesas y posibilidades, y María sabía que, viniera lo que viniera, lo afrontaría todo con amor, valor y la fuerza de su familia a su lado. Con una última mirada a las estrellas, María se fue a la cama, con el corazón lleno de paz y expectación por lo que le depararía el mañana. La historia de la familia Méndez continuaba,
y ella estaba impaciente por ver cómo se desarrollaba el siguiente capítulo. Y así, a medida que la noche daba paso al amanecer, una nueva página estaba a punto de abrirse en el extraordinario viaje de la familia Méndez. Un viaje de amor, redención, y sobre todo de la increíble capacidad del corazón humano para expandirse, amar y transformar vidas.